La semana pasada yo comencé una serie de 2 semanas, una serie de mensajes de 2 semanas. Y el título del mensaje es la bendición del sufrimiento. La semana pasada tocamos la parte 1, vamos a tocar la parte 2. Esta semana era 7 puntos, tocamos los primeros 3 puntos la semana pasada. Vamos a revisarlos para recordarnos los puntos claves de la Escritura. Y otra vez, la bendición del sufrimiento. Y otra vez, mucha gente lee en eso, qué bendición hay en sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir, pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos bendecidos y debemos de ser bendecidos, regocijar en el sufrimiento. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada el primer punto era: no seas sorprendido que sufras persecución. Y eso estaba basado en el versículo 12, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Pedro nos dijo y nos dice que el sufrimiento de los primeros cristianos y nosotros mismos no debe de venir de sorpresa. Y va a ser ardiente, va a quemar. El sufrimiento quema y duele, hermanos. Vamos a sufrir. Muchos creyentes no entienden por qué tienen que sufrir. Cuando sufren, se sorprenden y preguntan por qué Dios no nos protege y deje que nosotros sufremos de la persecución. Eso es especialmente cierto cuando somos perseguidos. Y otra vez, la persecución es ardiente, dice la palabra de Dios. Quema, le dice del fuego de prueba, que está hablando del dolor, del sufrimiento que siente una persona cuando está pasando por las pruebas. Pero aprendimos la semana pasada que el sufrimiento es la manera que Dios nos va purificando. A través de esa candela, Dios lo que está haciendo nos está purificando, como se purifica el hierro o la plata o el oro, que se enciende un fuego y se derrite el metal y las impurezas suben hasta arriba, donde se puede limpiar las impurezas y purificar el metal. Y lo que Dios hace, Él hace lo mismo en nuestras vidas. Él nos deja pasar por la persecución con la razón de limpiarnos de nuestras impurezas y purificarnos a nosotros. Si tú no estás pasando por pruebas, hermanos, tú no estás siendo purificados, tú quedas en tus pecados. No está creciendo, no está siendo purificando, no está apareciendo más y más. Dios es recuerda la semana pasada dijo que el estándar es Dios. La perfección, el estándar es Dios. Y nosotros cuando estamos pasando por las pruebas, Él nos está limpiando de las impurezas. ¿Y a quién parecemos más y más cada día? Al Señor Jesucristo. ¿Qué es la meta? Nosotros parecer al Señor Jesucristo. Eso no pasa, hermanos, uno sentado cómodo, trancado en un cuarto. Eso pasa en uno viviendo una vida gloriosa para el Señor y pasando por las pruebas que nos va madurando y ayudándonos a parecer más y más a Él. También la semana pasada tocamos el punto que debemos de regocijar en la persecución. No solamente no se sorprende que van a ser perseguidos. Regocíjate en la persecución. Dice aquí en el 13, antes bien en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijáis con gran alegría. A ninguna persona le gusta sufrir abuso
o dolor o de ningún tipo de dolor, pero específicamente cuando estamos siendo perseguidos por otros. Y si somos serios, hermanos, es difícil regocijar cuando estamos sufriendo. ¿A quién le gusta sufrir aquí? Masoquista, no, pero es que a nadie le gusta sufrir. Pero dice el texto que cuando sufremos por el Señor, estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo. ¿Entiende? Cuando estamos sufriendo, estamos por el Señor, estamos compartiendo en los sufrimientos de Cristo. Y en eso debemos regocijar, hermanos, porque tenemos el privilegio de sufrir por Él. El tercer punto de la semana pasada vimos también que las pruebas manifiestan la oportunidad de recibir alivio del poder divino. Dice el versículo 14. Y sois vituperados, insultados por el nombre de Cristo. Dichosos sois pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así como el brillante nube de la Shekinah, la gloria de la Shekinah de Dios reposaba en el tabernáculo en el Viejo Testamento, así el Espíritu Santo reposa y ministra hoy dentro de nosotros que somos creyentes de la misma manera. Pedro está diciendo que Dios está presente con el creyente sufriente de una manera única, poderosa, afirmando, fortaleciendo, guiando y transformándonos a nosotros, hermanos. Así como el Espíritu estuvo presente y su gloria brilló en el rostro de Esteban cuando fue bautizado, también el Espíritu Santo estará presente con los cristianos que sufren en formas inusuales y poderosas. Al sufrir por Cristo, el creyente también experimenta una identificación muy especial con Cristo, una identificación que despierta un sentido de felicidad y alegría dentro de Él. Otra vez, eso es solamente algo que yo puedo recibir de Él. Cuando estoy caminando en el Espíritu de Dios, cuando estoy viviendo en el Espíritu de Dios, puedo manifestar la gloria de Dios cuando estoy sufriendo, cuando estoy pasando por pruebas, cuando Dios me deja pasar por las pruebas de la vida. Él me da la gloria. Él es el que reposa su mano sobre mí y me cuida del dolor que estoy pasando y me deja regocijar y meditar en Él y otra vez y tener todo mi enfoque en Él como Esteban, que pudo enfocarse y solo ver al Señor cuando estaba siendo apedreado. Su enfoque fue el Señor en ese momento, y ahí uno puede regocijar porque Él supernaturalmente nos protege hasta en los tiempos difíciles así. Aunque Esteban murió en ese momento, él estaba regocijando porque iba a estar en la presencia del Señor y ya él lo estaba viendo. Y lo que él miraba y vio al Señor parado, la mano derecha de Dios, y estaba enfocado en eso, y la gente no podían escuchar sus palabras porque le molestaba tanto que tuvieron que apedrearlo a él, porque no querían oír la verdad de la palabra de Dios. Pero él, en vez de enfocarse en el dolor y la situación, él se estaba enfocando ¿en qué? En el Señor, y regocijándose en la presencia y la belleza y la gloria de Dios. Otra vez, eso es algo que no podemos nosotros experimentar si no estamos llenos del Espíritu, viviendo llenos del Espíritu Santo. Y cuando pasa estas circunstancias que estamos sufriendo por nuestra fe, pararnos firme en nuestra fe y dejar que el Señor nos ayude a través de las circunstancias y no caernos y no caer al pecado en ese tiempo, porque otra vez Satanás busca esos tiempos para ayudar a nos caer en pecado, hermanos.
El Señor sufrió por el creyente y por eso nosotros debemos sufrir por Él. En la conducta de Esteban vemos que él expresaba serenidad, tranquilidad y gozo y él expresó todo el fruto del Espíritu. No disminuido, sino incluso ampliado por el sufrimiento y la gracia del Consolador sobre él. Es un milagro de Dios, hermanos, que cuando uno esté pasando por los tiempos más difíciles, uno se puede poner más fuerte y tener más fe y tener más regocijar en la situación que uno está. Eso solo puede hacer Dios y uno que está entregado al Dios. La razón que nosotros sufrimos a veces y nos quedamos en nuestros sufrimientos porque no buscamos del Señor en esos tiempos, hermanos. Buscamos maneras mundanas para poder. Es que la iglesia hoy en día, en vez de oración y depender de la palabra y del Espíritu Santo, están dependiendo de psicología y de pensar positivamente. Si uno piensa positivamente, cosas positivas te van a pasar. Si tú piensas negativamente, no, hermanos. Tu enfoque no debe ser en lo positivo. Tu enfoque debe ser en el Señor y la palabra del Señor. Sea bueno o malo, esté enfocado en el Señor. Ahora, eso fue como una base para lo que vamos a hablar hoy. Esos fueron los primeros tres puntos que nosotros tocamos la semana pasada. Y hay 4 puntos más, hermanos, que nosotros necesitamos conocer para poder regocijar en las bendiciones de sufrimiento que nosotros vamos a pasar. Otra vez, si tú eres hijo de Dios y nunca estás sufriendo por tu fe, tienes que preguntarte 2 cosas. ¿Yo no estoy cogiendo un paso para adelante para el Señor o no soy hijo de Dios? Porque recuerda, la semana pasada leemos que el cristiano va a sufrir. La palabra de Dios dice que el cristiano va a sufrir para el Señor. Es una promesa bíblica. Si es una promesa bíblica y no estoy sufriendo, otra vez, yo estoy cómodo o no soy hijo. Pero tiene que ser uno de los dos. El 4º punto. No atraigas sufrimiento y persecución a ti mismo. Mira lo que es el versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguna de vosotros como homicida o ladrón o malhechador o por entrometido. El último es como medio raro, ¿verdad? Que está metido con nosotros, pero vamos a mirar eso. No todo sufrimiento trae alivio del Espíritu Santo. Es que no todo es sufrimiento, hermanos, trae alivio del Espíritu Santo. Específicamente si el sufrimiento y la persecución sobre ti viene de un pecado o de algo que tú has hecho. Tenemos que entender la diferencia. A veces estamos sufriendo porque nosotros no buscamos el sufrimiento, hermanos. Si tú siempre estás haciendo decisiones basadas en ti, tú vas a pagar las penalidades de tus decisiones. Si todas tus decisiones están hechas no por la guiada del Señor, no es la voluntad del Señor, es lo que yo deseo hacer. Yo voy a hacer esto y es lo que yo voy a hacer. Y después cuando algo pasa, Señor, ¿por qué tú dejaste que esto pasara? Pero dice, pero tú fuiste que cogiste esto, no fui yo. Hermanos, no confundemos el deseo de mi corazón con el deseo de Dios. Y eso puedo decir, nos pasa muchas veces a nosotros, porque yo quiero algo tanto, yo deseo algo tanto, que yo lo hago la voluntad de Dios. Porque es bueno esto, si yo puedo lograr en esto, eso es beneficioso para mí y mi familia. Eso tiene que ser de Dios. No siempre es así.
que de ninguna manera sufra o alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechor o por entrometido. También una persona que viola las leyes de la tierra y perjudia a otros, sufre. Si yo estoy corriendo por esta carretera a 60 millas por hora y me para la policía, es culpa mía. Si yo rompo las leyes del pueblo donde yo vivo y me dan un ticket o me meten preso, es culpa mía. No solamente tengo que obedecer la palabra de Dios, caminar a través de la voluntad de Dios, pero tengo que obedecer las leyes de la tierra aquí. Tengo un compromiso a hacer eso. Y a veces cuando nosotros no lo hacemos, vamos a ser perseguidos. Pero a veces en siguiendo las leyes, en no seguir las leyes de la tierra, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Pero cómo? Cuando las leyes de este mundo contradicen la palabra de Dios. Si a mí me dicen que yo tengo que aceptar algo que no es bíblico, no es del Señor, la palabra de Dios siempre va por encima de la demanda del mundo, o lo que pide el del mundo. En ese caso, sí, voy a ser perseguido, pero estoy siendo perseguido por la enseñanza, porque estoy siguiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Pero cuando yo estoy rompiendo la ley del pueblo, porque yo quiero llegar a un lugar más fácil o más rápido, no estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy siguiendo mi pie pesado que quiere llegar a un lugar más fácil. Entiende que hay una diferencia. A veces el sufrir es algo que yo busco yo mismo. Pero estamos hablando específicamente del sufrir cristiano, que es sufrir por la voluntad de Dios. Es sufrir porque, otra vez, es sufrir porque a veces Dios trae cosas. Y también Dios trae cosas en mis vidas para poder, ¿qué? Ayudarme a crecer en Él. ¿Recuerdas Santiago capítulo 1? A veces las pruebas vienen porque el Señor deja que las pruebas vengan a mi vida. ¿Para qué? Para refinarme, para crecer. Otra vez, pero eso tampoco lo busco yo. Pero ten cuidado, estás hablando aquí específicamente de nuestros pecados y de nuestras propias voluntades. Dice, aquí veo pone unos ejemplos aquí. El creyente no debe sufrir como homicida o asesino. Ojalá nadie aquí sea un asesino, hermanos. Pero no debe quitarle la vida a otra persona. De hecho, nunca debe enojarse injustamente o degradar a otra persona. El creyente no debe sufrir como ladrón. No debe robar, no importa cuán pequeño sea el objeto, ni cuánto pueda necesitarlo. No debemos robar. Eso también está hablando de nuestros taxes, el gobierno, cuando estamos firmando nuestros papeles. Tú pones tu firma ahí. Y si tú estás haciendo algo ilegal y tomando dinero que no es tuyo, eso es siendo también un ladrón, hermanos. Ladrón no es uno que roba casa solamente. Nosotros también podemos ser ladrones en la manera que nosotros hacemos nuestros taxes. Otra vez, hasta algo pequeño puede ser una necesidad y no tengo el dinero. No debo de robar, hermanos. Es un pecado a robar. Y otra vez, y cuando lo hacemos, si nos cogen, la justicia determina lo que nos va a pasar de ese gobierno. También dice, el creyente no debe sufrir como un malhechor, como cualquier infractor de la ley, hermanos. Cualquier infractor de la ley, cualquier persona que rompe, nosotros estamos aquí hablando de una persona malvada, una persona mala. Y ahora miramos el último, que es otra vez, es medio diferente. Dice, el creyente no debe sufrir como entrometido. Esta palabra solamente se utiliza aquí en toda la palabra de Dios. Es un término compuesto de dos palabras griegas. Perteneciente a otro, es la primera, y revisar,
o inspeccionar es la otra. So, perteneciente a otro y revisar o inspeccionar. Se refiere entonces a alguien que se mete en los asuntos de otro y se involucra en los asuntos ajenos. Ningún creyente debe interferir en la vida y los asuntos de otra persona. Tristemente, hermanos, como cristianos, a veces nosotros creemos que somos jueces de las vidas de otros cristianos. Porque yo sé tanto más que usted. Yo te puedo decir a ti, yo te miro a ti y yo evalúo tu vida. Y yo te digo a ti lo que está mal en tu vida y cómo arreglarlo. ¿Cuántos cristianos ustedes no han visto así cuando te hablan a ti? ¿Pero quién eres tú? Entremetido. Otra vez, tenemos que tener cuidado en cómo le hablamos a otros hermanos. Y otra vez, yo no me debo meterme en la vida de otra persona si esa persona no me está dando el permiso de meterme en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque eso rompe relaciones. Cuando yo estoy metido en las relaciones, cuando estoy metido en las vidas de personas que no me están pidiendo que me mete, dice aquí, no me metas. Me quede callado. Es mejor quedarse callado y no meterse que ser una persona que siempre está buscando cómo arreglar a los demás y cómo arreglar situaciones. Entremetidos. Otra vez, una palabra sencilla, pero sabemos que relaciones rotas empiezan con personas que piensan o dicen cosas que no deben de decir. Son mejor quedarnos callados y no hablar si alguien no nos pide ayuda, hermanos. Me gustó lo que Tito 3:3-8 dice. Él explica con claridad esta sección aquí. Y quiero leerlo para ustedes. Abran su Biblia a Tito capítulo 3 y voy a estar leyendo del 3 al 8. Dice la palabra de Dios, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios. Nosotros antes, ¿en qué? En otro tiempo, antes de conocer al Señor, antes que yo fui salvado, antes que el Señor entró en mí, antes de ser redimidos. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. ¿Ustedes se recuerdan a esa persona? ¿O tú eres esa persona ahora? ¿Te recuerdas? Esa persona debe ser una persona en el pasado, hermanos. Esa persona ya no debe de existir. Ese era el viejo tú, que ya no existe, que ya está muerto a los pecados. Pero dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Esto está hablando de antes que yo era salvo. Yo no debo estar viviendo como yo era antes. Ahora debo estar viviendo de una manera diferente. Él nos salvó no por obras de justicia, no por nada que yo hice, que nosotros hubiera hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y de la generación y de la renovación por el Espíritu Santo. Dios me hizo nacer de nuevo espiritualmente. Por eso ya yo no puedo vivir de la manera que yo antes vivía. Ya no puedo y ya no soy esa persona. Soy una persona renovada. Soy una persona nueva en el Señor, lavado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Dice en el 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, que es la única manera que podemos hacer salvos, hermanos. Para que justificados por su gracia fuésemos hechos
heredores según la esperanza de la vida eterna. Y eso otra vez lo estamos repitiendo otra vez y otra vez y otra vez. Porque ahora que somos justificados por su gracia, somos heredores de una vida eterna en Él ahora, hermano. Esa es mi esperanza. Para eso yo estoy viviendo ahora. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Estas son cosas que debemos hablar con firmeza, exhortar a unos a otros, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Sí, las buenas obras no me salvaron a mí, pero las buenas obras es un resultado de mi salvación. Ahora que yo soy salvo y conozco al Señor, las buenas obras es un resultado de eso. Yo vivo para alabar y traerle gloria a Dios ahora que fui salvo por Él. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Amén, hermanos. El próximo punto. No te avergüences de sufrir por ser cristiano. Y este punto yo creo que tristemente sufre muchos cristianos, específicamente en los Estados Unidos, que se avergüenzan de ser cristiano. Mira lo que dice el texto. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Vamos a ser honestos, hermanos. Cuando se está hablando de un tema controversial, o cuando nosotros tenemos que pararnos y hablar sobre algo, no a veces nos quedamos callados para no tener problemas, o para que la gente no nos burle, o nos diga algo negativamente. Cuando a veces estamos afuera, maybe salimos a evangelizar y tenemos que cargar esta Biblia en público, y hay gente que maybe nos conocen. ¿No te avergüenza en tener una Biblia en la mano? Porque ya la gente te están juzgando, están pensando de una manera de ti que, otra vez, que te da vergüenza. Y no la cerramos y la escondemos. O compramos una chiquita y la metemos al bolsillo. Así nadie tiene que verla, ¿no? En el trabajo a veces, cuando se hablan de las cosas del Señor, ¿no es mejor a veces quedarse callado y no decir nada? Pues ya sabemos la respuesta que vamos a recibir cuando la gente nos oye. Vamos a ser honestos. Estos son todos sentidos que el humano tiene. A nadie le gusta ser rechazado, hermanos. A nadie. Y coge fe para poder uno pararse y hablar en voz alta a gente. Es más fácil para mí hablarle a ustedes aquí o en un grupo pequeño donde la gente quiere escuchar lo que yo estoy diciendo. Es que es mucho más fácil. Déjeme ir afuera o una esquina donde tengo que hablarle a gente que nadie quiere escuchar lo que yo tengo que decir. Es diferente, porque ahí todo el mundo ya me está rechazando, verbalmente o con su mirada, o tirándote cosas, te están rechazando. Y a nadie le gusta eso, pero nosotros nunca debemos estar avergonzados del Señor. Cristiano, la palabra cristiano, ¿tú sabes que la palabra cristiano era una manera de burlarse de cristianos? La palabra cristiano se usa 3 veces en la palabra de Dios, y las 3 veces era una manera de burlarse. Los cristianos no tomaron el nombre cristiano hasta más tarde, se llamaban hermanos, creyentes, discípulos, santos en la palabra de Dios, pero
Fue más tarde que se llamaron cristianos. Las 3 veces que se usa la palabra de Dios es en Hechos 11:26, donde el mundo llamó a los creyentes en Antioquía cristianos. O sea, el mundo los llama cristianos. En Hechos 26:28, donde el rey Agripa usa el nombre como desprecio a los cristianos. Y aquí, cuando dice que como cristianos no debemos estar avergonzados de nuestra fe, pero sino glorificar a Dios. Y el punto es esto, hermanos. Si un creyente está siendo burlado o abusado, perseguido, porque es cristiano, no debe de ser avergonzado. Ningún creyente debe avergonzarse nunca por ser un cristiano. Debemos en vez glorificar a Dios, defendiendo y honrando el nombre de Dios. Cuando uno usa el nombre de Dios profanando a Dios, ¿cuántas veces tú dices, no usa el nombre de Dios en blasfemia? Ponte a contar, ponte a contar vea cualquier película que sea PG-13 y ponte a contar las veces que blasfeman el nombre de Dios. Te digo que en la mayoría de las películas se blasfema el nombre de Dios 2 veces que se usa palabras malas. Y eso lo sé porque si tú tienes el programa que se llama VidAngel, tú puedes pagar las palabras de todas las películas que tú ves para no escucharlas. Y casi siempre el blasfemar es mucho más profundo y aceptable hasta por cristianos y el mundo que la profanidad. Tristemente, ¿no? Es triste. Que nosotros estamos tan condicionados, ¿la palabra? Condicionados tan por el mundo que cuando las personas están blasfemando contra Dios, ya no nos molesta. Pero debe de molestarte porque está hablando de tu Dios, de tu Salvador, hermanos. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 1:17 al 21. Aquellos proclaman a Cristo por la ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Había un grupo de predicadores que se estaban burlando de Pablo porque estaba siendo carcelado. Y estaban usando la situación de Pablo para ellos levantarse. Y mira la reacción de él. En vez de condenarlos, él dice, entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Ellos, no me importa. Si Cristo está siendo proclamado, que hable mentiras de mí. Cristo está siendo proclamado. Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y me regocijaré. En el sufrimiento de él de ellos está hablando mal de él. Él se regocija porque él está encarcelado y se está regocijando porque ellos por lo menos están hablando el evangelio. Yo no puedo hacerlo porque estoy encarcelado, pero por lo menos están hablando la verdad del evangelio. Sus intenciones no son buenas, pero lo que están haciendo, gloria a Dios, y me regocijo en eso. Porque en el 19, porque sea que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones o suministración de Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que otra vez, no importa la situación, encarcelado o no encarcelado, ellos hablando mal de mí, no hablando mal, conforme a mi anhelo, esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. ¿Cuántos podemos decirle eso, hermanos? Pues para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia.
poder vivir de estas maneras, hermanos. Pablo estaba en un nivel, otra vez, puedo decir que mucho más alto que yo en poder hablar así tan francamente, hermanos. Pero ahí es donde que tenemos que estar, hermanos. Vivir de una manera que glorifique a Dios, no importando la consecuencia, no importando lo que piensen, no, sin abochorno, para el Señor. Punto 6. Acepte la persecución como el juicio purificador de Dios. Primero miremos a los creyentes en el versículo 17. Y vemos lo que no son creyentes en el 18. Los creyentes, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Hermanos, la Escritura claramente dice que la persecución es usada por Dios como el juicio sobre los creyentes. De hecho, el juicio comienza dentro y entre los creyentes, y en la casa o la iglesia de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando las cosas van bien para algunos cristianos, ese creyente tiende a sentirse más seguro de sí mismo y participa un poco de las cosas del mundo. Tal vez estos creyentes participan solo de pequeñas maneras de placer y de las posesiones del mundo. Un poquito. Yo soy cristiano, pero me gusta meter la pierna, el dedo grande en el agua. Le gusta meterse el dedo grande en el pecado. Un poquito. Y el resultado es que el creyente no se concentra o se enfoca en Cristo como debiera. Cuando las cosas van bien, él no ora, ni adora, ni tiene comunión, ni se comunica con Dios como debiera. La cosa es que cuando yo meto el dedo en agua contaminada, ¿qué pasa? Me contamina el resto del cuerpo. Y lo que pasa con ese creyente que cree que solamente está jugando y metiendo el dedo grande en el agua, lo que se está haciendo se está contaminando y ensuciando el resto del cuerpo. Cuando esto sucede, hermanos, Dios tiene que hacer algo para despertar al creyente. Una cosa que Él hace a menudo es usar la persecución para despertar al creyente. A veces cuando estamos siendo perseguidos es que Dios está dejando esa persecución en nuestra vida. ¿Para qué? Para levantarnos, despertarnos, para que nosotros nos demos de cuenta que estamos mal, caminando mal, que no estamos en comunión con Él. Por lo tanto, la persecución hace que el creyente venga a Dios para la liberación y la protección. Porque un hijo de Dios va a correr para atrás a su padre. A veces yo he visto también a veces que la persecución también enseña que algunos no eran del Padre y nunca eran del Padre. Que cuando llega esa persecución se alejan del Señor y nunca regresan otra vez. ¿Cuántas veces hemos visto eso, hermanos? El punto es esto, hermanos. Dios usa la persecución como un juicio purificador, como un medio para castigar y limpiar la vida del creyente. Por lo tanto, el creyente debe resistir la persecución sabiendo que Dios quiere usarla para acercarnos más y más a Él. Cuando viene la persecución, para nos fijo en nuestra fe, sabiendo que Dios quiere usar esa prueba para limpiarnos. Pero lo que hacemos muchas veces cuando viene el dolor, me duele y nos vamos corriendo, ¿verdad? Es que duele y no nos paramos fijos en la persecución y nos vamos corriendo y no dejamos que Dios use no dejamos que el Señor nos purifique a través del conflicto. Por eso no podemos estar corriendo de las aflicciones. Tenemos que enfrentarnos y pararnos fijos en el Señor y en el poder del Señor en la aflicción, porque solamente cuando estamos aguantando Él podemos tener victoria en la persecución, hermanos. Amén.
También dice en el 18, y si el justo con dificultades salva, ¿qué será del impío y del pecador? Otra vez, nosotros estamos siendo juzgados todos los días, pero llegará el día que la persona que que tiene todo el dinero, que tiene todo lo que la vida, que el mundo quiere, que nunca le pasa nada malo, que siempre tiene prosperidad, un día esa persona será juzgada también. Si los creyentes tienen que sufrir por el juicio de Dios mientras están en la tierra, los justos, otra vez, somos justos y apenas somos salvos. ¿Dónde aparecen los impíos y los pecadores? ¿Cuál será el fin de la persona que vive una vida impura e injusta? ¿Qué será el fin del que desobedece a Dios, quien se rebela y lo rechaza y maldice su nombre? ¿Qué clase de juicio tendrá esa persona? Nunca se le permite estar esa persona nunca se le va a permitir estar en la presencia de Dios. Esa persona siempre para la eternidad estará sufriendo. No solamente físicamente, pero también estará sufriendo de nunca estar en la presencia de Dios. Eso es lo que le espera a la persona que no es piedoso o hijo de Dios. Mateo 25, 46 al 46 dice, y esos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Tú ves que hay dos lugares. Y dependiendo, eso depende en donde tú tienes tu corazón, a quien tú te has entregado. Ahora el último punto. Sigue haciendo el bien y compromete tu alma a la protección de Dios. El versículo 19 dice, por siguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. El sufrimiento, hermanos, del creyente está en la voluntad de Dios. Dios está glorificado en el nombre de Cristo y nos está purificando la vida del creyente mediante el sufrimiento. Él me está purificando a mí, Él está purificando a ustedes a través del sufrimiento. Otra vez, tú ves la candela derrita el hierro y toda la suciedad se va limpiando. Dios deja que esa candela llegue a nuestra vida para poder purificarnos. Y poco a poco parecemos más y más a mí, quitando las impurezas en mi vida y quitando las impurezas. A veces nosotros, Dios, ¿por qué tú dejas? No, Dios, ¿cómo yo puedo aprender de esto? ¿Cómo yo puedo crecer de esto? Ayúdame a aguantarme firme en esta tribulación. Pero pregúntale y mire esa tentación de una manera diferente. No siempre tratar de rescatarte o evitar la situación, pero preguntarle a Dios, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿Cómo yo estoy creciendo en esto, Señor? Por eso es importante saber por qué estás sufriendo. Porque si estás sufriendo por un pecado, me arrepiento, Señor, porque lo que yo he hecho contra ti. Pero si no está en pecado, Señor, ¿qué tú me estás enseñando? ¿Qué tú quieres que yo aprenda? ¿Cómo yo estoy creciendo? Ayúdame en esta aflicción. Yo no puedo, mi propio poder. Señor, ayúdame. Dice aquí que encomienda sus almas. En la palabra encomienda significa depositar, confiar en manos de un banquero, un amigo confiado. Dios salvará el alma del creyente. El creyente puede confiar en Dios, confiar en mucha más que cualquier otro amigo en la tierra. Tú puedes confiar y entregar todo a Él y confiar que Él te va a rescatar, que Él te va a ayudar. Dios es un fiel creador.
y nos ha creado para estar con Él eternamente, y su plan no será derrotado. Si entregamos nuestras almas a Él, no importa lo que los hombres nos pueden hacer, Dios nos salvará. Él cumplirá el plan y el propósito de nuestras vidas. Pero tenemos que estar andando fiel en Él. Quiero darle una ilustración que leí y me gustó mucho para terminar. Mientras camina a través de las tormentas de la persecución, el creyente necesita continuar haciendo cosas buenas y confiando su alma en un Dios amoroso. Aquí tengo un relato que nos ayudará a entender los beneficios de las tormentas que vienen en nuestros caminos. Dice así: estábamos pasando por una gran fábrica de muebles, cuando nuestro guía, el superintendente, nos señaló un aparato magnificante tallado en madera natural. Quiero que observe la belleza de este roble, dijo. Es la madera seleccionada más fina de su tipo, y el secreto del granulado intricado y hermoso es precisamente esto: que los árboles de los que se extrajo crecieron en un lugar donde estuvieron expuestos a un conflicto casi constante con las tormentas. ¿Qué hecho más seguramente? El árbol golpeado por la tormenta desarrollaba las fibras más cercanas, las más finas y las más intricadamente tajidas. Vemos que cuando se corta con las sierras, dejan descubierto su gran exitamente tallado y establece y se selecciona como un material para el mejor trabajo. Está traducido un poquito loco. Así con nuestras vidas, vemos que con nuestras vidas vienen las tormentas y las pruebas. Y puedes resistir las tormentas. Es que si nosotros no resistimos, lo que está diciendo es cuando nosotros resistimos las tormentas de que vienen a nuestras vidas y las pasamos fijo, parados en el Señor, ¿qué es lo que pasa? La próxima tormenta estoy más fuerte, porque la fábrica en mí tiene más fe en el Señor y está confiando más en el Señor y estoy más seguro en el Señor. Cuando viene la próxima tormenta, estoy más fijo en Él. Cuando viene la próxima tormenta, estoy más fijo todavía en Él. Lo que pasa es, yo sé cómo sostener las tormentas de la vida, porque Dios me ha ayudado a través de tantas tormentas, cómo pararme fijo en Él, para poder sostener las tormentas de la vida. Pero si yo siempre estoy corriendo de las tormentas de la vida, ¿qué es lo que pasa? Cada vez que viene la tormenta, nos tumba, nos paramos y nos tumba. ¿Cuántas personas conocemos así que que no saben cómo batallar las tormentas de la vida? Cada vez que viene la tormenta están tumbados y están en el piso así y no se pueden mover. No, lo que enseña la palabra de Dios: párate y fijo. ¿En quién? En el Señor, porque Él te ayudará a través de las circunstancias que está pasando. Dice aquí: encomienden sus almas al fiel Creador. Cuando yo estoy encomendando, yo estoy confiando mi alma al gran Creador. Estoy haciendo el bien. Ahí donde yo estoy bien, porque estoy en Él. Yo estoy confiando en Él, que Él va a hacer lo que es bien para mi vida. Y no importa la tormenta que venga, puedo yo sostener las olas, puedo yo sostener el viento, puedo yo sostener cualquier situación que venga a mí. ¿Por qué? Porque mi fuerza no depende de mí, depende en Él. Y Él promete ser fiel.
porque Él es mi fiel creador. Él es quien me sostiene, hermanos. Necesitamos los sufrimientos de la vida para que nuestro carácter pueda desarrollarse, hermanos. Para que mi carácter desarrolle, necesito las pruebas de la vida. No evitarlas. Pregúntense, ¿qué has estado haciendo con su dolor y sufrimiento hasta ahora? Algunas personas corren de Dios o corren y le piden a Dios que los saquen de la situación, pidiéndole a Dios que le cure, que le ponga como un band-aid, poniendo una curita. Tiene una infección en el brazo y en vez de curar la infección le pone una cura para tapar la infección. Dios, cúbreme la infección para yo no sentir el dolor o para ver el dolor. Dios está pidiendo que te levantes y que te pares y que permite que el dolor de la persecución para que tú te acerques más a Él. ¿Entiendes? Porque mi carácter más que crece cuando yo me acerco más a Él. ¿Te recuerdas a Esteban que demostró todos los frutos del Espíritu? Porque él estaba enfocando ¿en quién? En el Señor. Porque el conocer mejor al Señor me ayudará a mí a ser más capaz de manejar las situaciones y las tormentas de la vida, hermanos. Dios lo bendiga, hermanos. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y yo oro, Señor, que tú nos bendiga, Señor. Yo oro que tu mensaje, Señor, hoy sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a buscar más de ti y para estar parados fijos en ti. Ayúdanos, Señor, sobrevivir las tormentas de la vida. Ayúdanos a confiar en ti, entregar nuestras almas a ti, buscar de ti y vivir para ti. No dejes que nosotros mete el dedo grande en el agua de la impureza, Señor. No deje que el mundo nos atraiga, Señor, y nos contamine, Señor, con las impurezas del mundo, que solo el mundo nos puede dar, Señor. Ayúdanos a mantenernos santos delante de ti, Señor, viviendo santos separados del mundo, Señor. No importando lo que el mundo creas, no avergonzado lo que digan o lo que piensen de nosotros, pero seguro en de quién tú eres y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Danos esa firmeza, danos ese carácter, Señor, de poder pararnos y hablar contra lo que es malo, Señor. Y hablar y vivir vidas buenas y separadas, honrándote a ti, Señor. Oro por nuestro nombre de Cristo. Amén.